Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y uno de mis colores favoritos es el verde esmeralda, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hola, yo soy Pame Jiménez y tengo que decir que la fantasía es uno de los géneros más retadores para mí a la hora de leer. Y te damos la bienvenida a Página Cero. ¿Qué tiene que ver la fantasía con el color verde? Bueno, resulta que la portada del libro de hoy es de un color como verde esmeralda, verde jade. Y es además un libro de fantasía que viene de parte del escritor costarricense Rob Sperling. Rob, muchísimas gracias por acompañarnos y espero haber dicho bien tu nombre y no haberlo mancillado. No, lo dijiste perfecto. Muchísimas gracias por tenerme acá. Bueno, Rob es escritor independiente que ha publicado en Amazon y su primera obra fue Instintos Animales, que es una colección de low fantasy. Su primera publicación es la novela Las raíces del jade, en donde nos adentraremos al mundo de Dáramo. ¿Está bien pronunciado? Sí, perfecto. Okay. Un sitio sobre las nubes que está basado en las culturas mesoamericanas. Aquí conocemos a dos personajes, Kita, una niña que ha perdido a su familia, y a Hiro, un brujo del emperador. Ambos deben enfrentar sus heridas del pasado para salvar Dáramo. Rob, entonces de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a empezar con esta entrevista después de esta pausa. Ya volvemos. Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver, que te firmen tus libros o algo por el estilo. No, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en esta cobertura de la Feria Internacional del Libro y vamos a iniciar por hablar un poco sobre tus inicios como escritor publicado en Amazon. ¿Por qué tomaste la decisión de ese camino digital en vez tal vez de una ruta más tradicional, con publicaciones a través de algún sello editorial, etcétera? Claro, bueno, a ver, yo empecé buscando, como yo creo que todo autor que ya tiene algo que ya desea compartir, ¿verdad? Tenía el manuscrito en mano y empecé a enviarlo a cuanta editorial yo me encontrara, tanto editoriales aquí en Costa Rica como editoriales españolas, mexicanas, agentes literarios que me buscaran algún tipo de, ¿verdad? Para resumirles el cuento, nadie me dio pelota, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo dije, estaba en un momento en el que yo decía, no puede ser posible que nadie me dé pelota. Entonces yo me dije, no, nada, esto lo publico porque lo publico. Entonces, así fue como yo llegué a Amazon KDP. Ahora, la primera publicación, Instintos Animales, como ya dijo Pamela, es como una recopilación como de cuentos de fantasía, algo que usted nos dice low fantasy. Supongo que es la fantasía baja. Es, cachín, digamos, cachín. A como yo lo diferencio, digamos, cuando la gente habla de high fantasy, yo me imagino cuando es un mundo totalmente extrapolado del imaginario de la Tierra, ¿verdad? Y low fantasy son, para mí, el realismo mágico, ¿verdad? Yo le diría que es low fantasy, ¿verdad? Cuando es como vivimos en la vida real, pero cosas fantásticas pasan. Ya. Bueno, adicional a esta recopilación de cuentos, usted también tiene en su sitio web, porque casi que lo estoqueamos, ¿verdad? Tiene en su sitio web cuentos que se pone que son gratis. ¿Qué fue pasar entonces del género, ¿verdad? Del cuento a la novela con Las raíces del jade? Realmente yo había pasado ese periodo antes con novelas que uno utiliza para practicar, ¿verdad? Esas clásicas novelas que nadie le enseña y que nadie las va a ver en la historia porque a mi criterio apestan. Yo sí soy bastante autoexigente, entonces esta fue como la primera que yo de verdad dije, ok, esto está listo para publicarse, para que más gente lo vea, para que más gente, ¿verdad?, comparta con esto. Sí fue diferente cuando yo di ese salto, ¿verdad?, porque sí requiere muchas habilidades que normalmente uno haciendo cuentos no maneja, pero sí uno tiene la ventaja de que ya tiene una disciplina y un proceso más pulido, ¿verdad? Que eso es yo creo que lo que disuade a muchos de volverse novelistas, ¿verdad? Es el no tener un proceso claro. ¿Y cómo es que nace Las raíces del jade? ¿Fue primero el mundo que se presenció, que se manifestó más bien, o la historia más bien de los personajes de Kita e Hiro?
Yo empecé los primeros 2 capítulos, por decirte así, en los 2 primeros capítulos sale Kita y sale Block, su hermano. Y ese primer acercamiento fue imaginándome a mí mismo y a mi hermana en un entorno de fantasía, ¿verdad? Entonces tenemos esa misma dinámica. Al mismo tiempo, en otra idea completamente separada, tenía siempre la espinita de que la fantasía siempre es muy europea, ¿verdad? Siempre se basa mucho en, ¿verdad?, mitos y leyendas, ¿verdad? Desde Tolkien, que se basó en mitos celtas y nórdicos y este montón de cosas. Yo quería que me hubiera gustado una fantasía más mesoamericana. Es que justo eso también lo tenemos en nuestras preguntas, porque tradicionalmente, en efecto, ¿verdad? La literatura de fantasía agarra mucho medieval, pero de Europa, no medieval de América, no medieval de Asia, o sea, no es tan común. Entonces, ¿qué aspectos específicos de las culturas mesoamericanas le ayudaron a usted a construir Dáramo y qué tipo de investigación realizó para llegar a ese mundo? Es de todo un poco, ¿no sabes? Es imposible como agarrar nada más una de las culturas, ¿verdad?, que vivieron acá, porque si bien, por ejemplo, si nosotros vemos Costa Rica, cada pequeña civilización que hubo acá era muy diferente de una de otra, pero todos en cierta manera, en mayor o menor grado, se vieron influenciados por los mayas, ¿verdad? Fue mucho de tomar las costumbres que se tenían, los valores que se manejaban a nivel familiar, a nivel de comunidad, porque es muy fácil verlo muy así, es que ellos creían en esta religión específica, o se comunicaban de esta manera, a través de este idioma, tenían estas costumbres, sí, pero es ver hasta desde lo más pequeño. Por ejemplo, si tengo un cierto número de papayas, ¿en dónde los pongo? ¿En una bolsa o en una canasta? ¿Verdad? ¿Qué hacían ellos? Entonces, hasta ese tipo de cositas, conforme yo iba escribiendo la novela, yo tenía que ir dándome a mí mismo notas mentales de decir, ok, tengo que investigar esto otro, así sucesivamente. En la sinopsis de la novela se plantea una pregunta provocadora. Lo que nos dice es, ¿cuándo es que una muerte brinda equilibrio y cuándo es solo una mancha en el amplio porvenir? ¿Por qué eligió ese dilema como eje central de esta novela? El eje central no es tanto la muerte como es el luto, ¿verdad? No es nuestra respuesta a la muerte. Es un tema muy personal para mí y formulo esa pregunta por la dinámica que tienen los distintos personajes de la película. Del libro. Es que usted es guionista, pero Exacto. luego hablamos de al la respecto. película. La película, ojalá, ¿verdad? De los distintos personajes de la novela. Cada uno tiene una muerte cercana, muy visceral, muy cruda, que cada personaje vive de una manera muy distinta. Por ejemplo, si nosotros vemos Kita, el personaje principal, o uno de los 2 personajes principales, ella sobrepasa, sin spoiler nada, muy rápido a la muerte, ¿verdad? Ella lo pasa como una niña lo haría. Llora, se siente totalmente desalmada, pero luego crece con eso. Hiro, ya lo vemos en una posición de vida mucho más reactiva, ¿verdad? Como nosotros somos a partir de los 30, por ejemplo, que yo sé que ustedes 2 tienen 15 también. Muchas gracias. 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 Sí, Sí, por bien. supuesto. Supo interpretar las caras. Exactamente. Y los 2. Y él reacciona de una manera muy distinta. Él reacciona como muchas veces reaccionamos a lo malo que nos pasa. No nos dejamos sentir. Lo tenemos, pero en vez de hacerse parte de nosotros, nos consume, ¿verdad? Esas son 2 maneras sentimentales de verlo. Otro personaje es uno de los antagonistas de la novela, que es Keblobur, que es el hijo del emperador cuyo padre muere. Entonces, a él le toca tomar esa batuta. Entonces, para él es un trabajo. Para él es se murió. Pues bueno, a mí lo que me preocupa no es el hecho que se haya muerto, es cómo yo, a ojos de la gente, supero lo que él hizo o sigo el legado que se me fue impuesto. Yo no lo escogí. E incluso verlo desde los ojos de su propio hijo, que en ese momento es un niño, él no comprende todavía nada de estas cosas. Entonces para él es como, sí, es que ahora mi papá va a ser el emperador y yo en algún momento también lo seré. Y a él nadie tiene corazón de decirle sí, porque tu papá va a morir, ¿verdad? Son cosas de ese tipo que lo hacen que una muerte se pueda ver desde muchas maneras distintas.
Antes como de explorar un poquito más la novela en sí, también antes de irnos a una pausa, yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver sobre tu participación aquí en la Feria Internacional del Libro, y es que en redes sociales, de verdad que suena como que los toqué, pero en redes sociales vos estabas avisando que se te fue el libro, el primer tiraje rapidísimo aquí en la Feria Internacional del Libro. ¿Te esperabas que la gente que estaba visitando la feria consiguiera con tantas ganas Las Raíces del Jade? No, para nada, para nada. El primer fin de semana fue un sold out, fue una locura. El stand de Tribu Literaria, que les agradeceré el resto de mi vida, me llamaban, me decían, necesitamos más copias, no puede ser esto posible, acaba de empezar la feria. Entonces tuve que correr con un proveedor que yo no había manejado antes y fue un disparo al aire, ¿verdad? Y he de decir, de nuevo, hoy hay sold out otra vez. Wow, ¡qué bueno! felicidades. Sí, aquí desde tempranito lo estamos viendo que está firmando y firmando. Y Sí, wow. sí, se fue. Ya se fue todo lo que tenía. Todo Qué el plan bueno. de contingencia que yo tenía se fue. Bueno, qué dicha. ¿Qué tal entonces Felicidades. si vamos a una pausa para seguir hablando de esta novela? Porque además, aparentemente, va a darnos mucho que hablar por varias semanas más. Entonces hacemos una pausita y ya volvemos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Hoy estamos conversando con Rob Sperling en el marco de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2025. Hablábamos al inicio de esta inspiración de las tradiciones indígenas de Centroamérica para generar este mundo de fantasía. ¿Qué responsabilidad sintió al inspirarse en estas tradiciones que además son nuestras propias tradiciones, ¿verdad? ¿Y cómo evitó caer en una apropiación o una simplificación de estas tradiciones? Totalmente. Hay una diferencia, y esto lo he dicho en todo lado, y yo me cuidé mucho de hacer esto. Hay una diferencia muy clara entre inventar fantasía basándose en esos hechos y nada más tomar lo que existe y hacerlo mío, ¿verdad? Que es robar, es apropiación, es, pongámosle el término que sea, yo siento que no se debe hacer, ¿verdad? Yo lo que quiero es darle una voz, o mi misión con este libro es darle una voz a la cultura que siento yo que estamos dejando muy, muy olvidada, ¿verdad? Es una cultura que nosotros pasamos viendo hacia Europa, pasamos viendo hacia cualquier otro continente, en cualquier otro periodo de la historia, menos del que salimos nosotros, realmente. Entonces, sí quise hacer eso, pero con el cuidado de decir, ok, ninguna de las, digamos, de las representaciones del libro ocurren en la historia, o ninguna de las tradiciones son exactamente iguales a la historia, digamos. Entonces, sí me cuidé en ese aspecto. Puedo decir que es basado en, ¿verdad? Porque se basa en los mitos, en las leyendas. Ustedes mismos ven el dragón en la portada. El imaginario, la razón de ser de esos dragones es totalmente distinto porque eso fue una deidad para ellos. No lo voy a ir a respetar, ¿verdad? No quiero ser como Disney haciendo Thor, ¿verdad? Como un superhéroe y Thor siendo un dios nórdico, ¿verdad? O como muchas otras, llamémosle... Licencias creativas. Licencias creativas, exacto. Licencias creativas. Yo siento que hay una diferencia entre eso, una licencia creativa, y ya nada más tomar por tomar,
y decir voy a apropiarme de esto, que es, yo siento que más utilizarlo con fines lucrativos que dándole honor y apoyo. Ahora creo que vamos a hablar de algo que a toda persona escritora particularmente le emociona mucho, que es la construcción de su universo narrativo, también conocido como el world building. En su blog usted nos dice que tardó aproximadamente 2 años en escribir esta novela, pero yo quisiera saber si durante este periodo, ¿cómo fue el proceso de construir Dáramo para desarrollar posteriormente Las raíces del jade? Claro, a ver, yo empecé, valga la redundancia, por el mundo como tal, ¿verdad? Al ser un mundo muy pequeño, realmente es muy sencillo, nada más se construyó a través de un elemento fantástico en específico, ¿verdad? Y ese es el elemento que gira o es la base de el resto de cosas que se van ramificando y cada vez son detallitos más pequeños. Por ejemplo, Dáramo está sobre las nubes, ¿okay? Es un mundo sobre las nubes, son diversos valles, cada uno con pequeños microclimas. Entonces, por ejemplo, si las nubes albergan agua y este es un mundo sobre las nubes, aquí no llueve, ¿verdad? Las plantas germinan de la misma agua, con la ayuda de la misma agua que las nubes recogen. Eso me da otro montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, ¿cómo se benefician las plantas que requieren de constante humedad, ¿verdad? Entonces, hay muchas partes de Dáramo que dentro de su microclima tienen bruma, ¿verdad? Como siempre una capita de bruma, los animales cambiarían, ¿verdad? Animales que no necesariamente dioses o dragones majestuosos, sino como desde la ranita más pequeña hasta cómo se vería un puma, ahí, que yo les llamo gatos de sol en la novela, los lagartos ahí llegan a tener tamaños enormes y de hecho, después de tener las raíces, valga la redundancia, de flora y fauna, cómo convive la civilización con esas raíces. Entonces, por ejemplo, hay un clan, hay una de las tribus que en una de estas nubes convive muy de cerca con estos lagartos enormes y entonces aprenden a domarlos, ¿verdad? Entonces se vuelven domadores de estos animales. O incluso cómo se organizan los pueblos, cómo es imaginarme hasta una señora tejiendo una canasta, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo son las típicas posadas en las que viajeros se encuentran, ¿verdad? ¿Cómo serían? ¿Cómo son las estructuras? ¿Verdad? ¿Cuál es algún gesto que signifique algo para ellos? ¿Verdad? No se van a dar la mano como dos ejecutivos, ¿verdad? Tienen que tener una especie de saludo que sea simbólico para ellos. Entonces, fui como desde el mundo más agreste, llamémosle, a lo más refinado que son estos detalles, ya más hablando de civilización. Bueno, ¿y qué les parece si hacemos una pausa y ya regresamos con más de Las raíces del jade? Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha.
porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy conversamos con el autor costarricense Rob Sterling. Estamos hablando sobre su más reciente publicación y también aparentemente su más famosa, porque se le fue así como pan caliente en la Feria Internacional del Libro, que es Las raíces del jade. Usted hablaba ahora algo de una película. Ahora bien, es que la gente, porque nosotros no lo dijimos, tal vez no necesariamente lo sabe, es que usted es publicista, es guionista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta experiencia en el área de comunicación, pero sobre todo como guionista, le ha apoyado también en su proceso de escritura? Como publicista, yo realmente, desde que estudié, realmente, me dediqué a la redacción, ¿verdad? Entonces eso como que te ayuda a pulir muchas cosas, ¿verdad? Pulir muchos errores, pulir muchas redundancias a la hora de escribir. Y adicionalmente, como guionista, te ayuda a pensar mucho en planos visuales, ¿verdad? Y en la manera o en la progresión de una escena hacia un mensaje específico. Es decir, si hay una persona detrás de la esquina, yo no lo develo porque lo que los personajes están viendo, me lo imagino en la cámara, es hasta más allá de la esquina. Entonces vos empezás a ver que detrás de la esquina se empieza a ver donde sale una nariz porque el personaje es muy narizón, por ejemplo. Entonces, todo ese pequeño conjunto de cosas o ese pequeño conjunto de decisiones narrativas se ven influenciadas mucho en mi escritura por el guión, realmente. Ya sabemos que la novela fue un hit, se lo llevaron todos los ejemplares, pero quisiera saber, ¿hay más, digamos, de Las raíces del jade? ¿Está pensado como solo una novela única o más bien se podría esperar a que haya una expansión de este mundo de Dáramo? Ajá, como, porque puede ser que la gente esté más bien esperando ahora que puede llegar a seguir. Una secuela. A ver, yo no la tengo planeada. De hecho, estoy ya trabajando en mi próximo proyecto que espero yo salga el otro año. Ese proyecto no tiene absolutamente nada que ver con esto. No tiene absolutamente nada que ver con Dáramo. Quizás en algún futuro pueda expandir las historias de Dáramo, sobre todo por la manera en la que termina el libro. Termina de una manera en la que la historia concluye, ¿verdad? Lo que se tenía que contar sobre esa historia se cuenta, pero hay chance de más cosas. ¿Para qué lo hice así? Honestamente, por si me da la gana. Está bien. ¿Qué elementos considera que aporta esta novela a la fantasía costarricense contemporánea? Porque tal vez hay mucha gente que no lo sabe, pero en Costa Rica se escribe mucha fantasía, mucho terror y mucha ciencia ficción. Entonces, dentro de estos géneros de lo extraordinario, ¿qué aporta su novela? Yo siento que lo que puedo aportar es nuevas criaturas, nuevos mundos, una visión quizá más descentralizada de la fantasía, ¿verdad? Porque así como en Costa Rica hay muchos otros países en los que la fantasía contemporánea se está siendo explorada desde una manera muchísimo más rica, ¿verdad? Muchísimo más completa. Entonces, siento que es una oportunidad para otros autores para que exploremos más de lo que nos hace lo que somos. Y yo siempre lo digo, el realismo mágico, el llamado boom latinoamericano, eran todos autores de fantasía realmente. Nada más que la manera en la que crecimos hace que la fantasía se vea como el día a día. Es cierto, eso es muy cierto. Pero ahora que usted habla también sobre agarrar las raíces, lo que es propio de nuestra cultura, para aquellas personas, imagino principalmente las jóvenes que sueñan con escribir fantasía, pero alimentándose de sus raíces culturales, ¿usted qué consejo les daría? Más que por raíces culturales, porque yo siento que la cultura nosotros la vivimos muy bien. Nosotros somos una mezcla de culturas y eso es lo que nos hace una cultura a nosotros. Siento que lo que yo recomendaría a autores nuevos sería investiguen bastante, tengan un proceso de investigación y otro proceso muchísimo más elaborado de escritura. Siento que hoy en día tenemos la tecnología para acompañarnos cada paso a paso y organizarnos muchísimo más y de verdad hacer que esta profesión florezca y para empezar que se profesionalice y que florezca a nivel latinoamericano. Porque de verdad yo he leído autores costarricenses que yo digo, ¿por qué esta persona no está en todos los periódicos de Costa Rica?
¿por qué no está en todas las librerías, en las librerías más grandes de México, en la cadena esta, en Gandhi? ¿Por qué no está incluso en librerías independientes? En todo lado debería estar este libro, ¿verdad? Dar eso, o sea, siento que yo aconsejaría que se profesionalice su proceso, que lo pulan. O sea, para mí, un estándar de un escritor es sacar una novela, por ejemplo, o sacar un cuerpo de literatura cada 2 años, decirle. Au. Sí. Ya creo que se nos está pasando el tiempo, ha sido muy interesante la conversación y siempre cerramos estas entrevistas con alguna recomendación literaria, porque lo que nos gustan son las historias y siempre una recomendación nunca está de más. Así que si nos puedes dar alguna recomendación, puede ser algo nacional, puede ser fantasía, puede ser incluso, no sé, ensayo, lo que te llame el corazón y quieras que más gente sepa sobre esa historia. Yo les puedo contar de una de mis mayores inspiraciones para yo convertirme en escritor, es El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro. El nombre suena japonés, pero él es inglés. Oh, sí, realmente. yo estaba pensando, Sí. ¿será como de la película de anime que No. Él viene de una familia de migrantes japoneses, ¿verdad? Y vive en Inglaterra. Es una de las mejores fantasías que yo he leído y de las cosas que me inspiró a escribir fantasía, porque es visto no desde la fantasía, sino desde emociones humanas, ¿verdad? Entonces eso me movió el piso, ¿verdad? Y a nivel nacional yo recomiendo Shock de Frank Barea, una colección de relatos cortos que de verdad te tiene tenso desde que empezás a leer hasta que lo terminas. Entonces, lo recomiendo. Frank es un gran amigo, una gran persona, es comediante también, entonces él es de esas personas que hace de todo. Lo recomiendo también. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y bueno, ya con esto entonces estamos llegando al final de este episodio. Rob, muchísimas gracias por habernos acompañado y te deseamos la mejor de la suerte. Sabemos que ya vendiste acá todo lo que tenías que vender en la Feria Internacional del Libro, pero que sigas así. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y por todos los que estén escuchando. ¿Y dónde pueden encontrar más información sobre la novela, sobre tu producción, etcétera? Porque es completamente probable, o sea, yo lo puedo asegurar que esto va a salir ya cuando la feria ha finalizado. Sí, claro. Entonces, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Hay otra tirada que está a la espera de que se venda sold out otra vez? Sí, pronto pueden estar atentos a... Ustedes van al buscador en Instagram o en TikTok y ponen solo Rob Sperling. Así como suena, solo Rob Sperling. No es parte de la frase. Ahí me encuentran. Ahí estoy publicando absolutamente todos los días, o por lo menos trato de todos los días. Pronto tengo noticias de a dónde más podrán conseguir el libro. Y sí, ya pronto voy a tener más Solo noticias. voy a deletrear el nombre por aquello, para que lo anoten. Es Rob, R-O-B de burro, ¿ok? Sperling. El Sperling es S-P-E-R-L-I-N-G. Muy bien, como dice Rob, se vienen cositas. Se vienen cositas, exacto. No, muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucharon, también a las personas que hicieron posible esta grabación. Tenemos en primer lugar a Ronnie Carpio, que forma parte de la Cámara Costarricense del Libro, que sé que se nos ha olvidado en algunos episodios darle las gracias, perdón, pero hizo posible que estuviéramos dentro de la misma feria, sentaditos acá para que toda la gente nos vea haciendo estas entrevistas. Entonces es bonito tener a agentes mirones, decía. Y además queremos agradecerle a Roy Chavarría y a Jorni Rojas. Ellos son 2 personas que trabajan acá en el centro de convenciones y que justo nos ayudaron a tener aquí un espacio para poder atenderles y poder hacer realidad estos episodios. Así que muchísimas gracias. Y también, entonces, nada más recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Patreon y en YouTube como PG0, y en Instagram, que es nuestra red social estrella, estamos como PG0CR. Recuerden que ahí tenemos sorteos. Ahorita tenemos el sorteo del año 2025 con Spotify y demás. Ahí están escuchando la cuñita. Entonces, para que escuchen estos podcasts y se ganen libros a final de año. Esperamos que estén muy bien y que estén disfrutando de su lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
esta producción participaron Sadie Salas. Y Manuel Zumbado. en locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!